Hermanos, su servidora y las misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, nuestras hermanas violetas, les damos la cordial bienvenida a esta meditación de la segunda etapa de catequesis familiar. Como ya sabemos, nuestras catequesis están apegadas al calendario litúrgico y el próximo miércoles 17 de febrero la Iglesia inicia la Cuaresma, con este miércoles de ceniza. Por tal motivo, haremos un paréntesis a los temas de Eucaristía que venimos meditando y hoy tendremos un tema especial. Nos ponemos en la presencia de nuestro Padre Dios para que el Espíritu Santo nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles, inflama en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Hoy, llenos del Espíritu Santo, iniciaremos este tema. Como ya dijimos, es un tema especial de Cuaresma. Y para empezar, vamos a retomar como nos dice nuestro tema, partiendo de la realidad. ¿Qué es para ti la Cuaresma? ¿Cómo has entendido y vivido en tu tiempo de vida este momento? Y con esta pregunta nos referimos solamente no al significado literal de los 40 días que Cristo vivió en el desierto, sino a cómo nosotros lo hemos vivido. Yo les voy a poner mi ejemplo y ustedes medítenlo desde su casa. Para mí la Cuaresma es un momento de alto, donde dejo todo lo que me rodea en este momento para meditar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. También dejar a un lado todo lo que nos estorba, lo que nos quita la fe, la esperanza y el amor. Jesús todo esto que hizo por nosotros lo hizo por amor. Por lo tanto, la Cuaresma es un tiempo de conversión, de arrepentimiento y de perdón, y de amor a todos nuestros hermanos, sobre todo a los más necesitados. Ese es el ejemplo que les pongo yo de lo que es para mí la Cuaresma. El Papa Francisco nos invita a vivir este tiempo haciendo ayuno, oración y limosna, como lo predicaba Jesús, pero también nos invita a vivirlo en la fe, la esperanza y el amor. ¿Cómo nos dice el Papa que hay que vivirlo en la fe? El Papa nos dice que la fe nos llama a acoger la verdad que se manifestó en Cristo y significa ante todo despejarse, alcanzar la palabra de Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Esta verdad no es una construcción del intelecto destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios, que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta verdad es Cristo mismo, que asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo camino que lleva a la plenitud de la vida. Entonces, si el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como consigo mismo. Y si nosotros recurrimos a nuestra Magisterio de la Iglesia, en una de las encíclicas del Papa Francisco, en Fratelli Tutti, nos habla precisamente en el numeral número 93 de cómo es ese amor, atención al otro considerado como a nosotros mismos. No le doy lectura por nuestro tiempo, pero en el numeral número 43 de Fratelli Tutti, ¿sí? Por favor, hermanos. Por lo tanto, la Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Ayunar significa librar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones verdaderas o falsas y productos del consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, sobre todo, lleno de gracia y de verdad, que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entonces, la fe nos invita a creer en nuestro Padre Dios, a recibir todo lo que Él nos abre su corazón. Y acuérdense que la fe es creer aunque no podamos ver. Con respecto a la esperanza, el Papa nos dice:
que la esperanza como agua viva nos permite continuar nuestro camino y nos pone el ejemplo de la samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo. La samaritana no comprende cuando Él le dice que podría ofrecerle un agua viva. Obviamente la samaritana piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que dará abundancia en el misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Cuando anuncia Cristo su pasión y muerte, ya anuncia la esperanza cuando dice: y resucitaré al tercer día. Tampoco lo entendían los apóstoles, pero ahora nosotros sabemos que era un tiempo de esperanza. Resucitaré al tercer día. Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Significa sacrificarnos, saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto. En el actual contenido de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza parece una provocación. En el tiempo de Cuaresma, que está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando su creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos. Aquí en otra de las del Magisterio de la Iglesia, en Laudato Si, también nos habla de cómo cuidar nuestra naturaleza, y aquí podemos encontrar varios numerales, desde el 32 al 44, que nos hablan de que Cristo nos enseñó a cómo cuidar la naturaleza, y desde la creación, desde el origen, desde el Génesis, Dios nos habla de cómo creó la naturaleza para que nosotros nos sirviéramos de ella. ¿Y nosotros qué hacemos? La destruimos. Entonces, al estar hablando aquí de la esperanza, pues esperamos también en que esto también cambie, obviamente apoyado por nuestras propias decisiones y nuestros propios actos. La esperanza en la reconciliación en la que San Pablo nos exhorta con pasión, dice: os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al recibir el perdón en el sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón. Si nosotros nos sentimos perdonados, podremos perdonar, y quien nos ve con ese entusiasmo de que Dios perdona, pues también nosotros podemos atraer a otros a que lleguen al sacramento del perdón. Al haberlo acogido en nosotros, el perdón de Dios también, mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de fraternidad. Vivir Cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo en que Dios hace nuevas todas las cosas. Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz, que Dios resucita al tercer día, dispuesto siempre para dar explicación a todo lo que nos pide en razón de nuestra esperanza. En este tiempo difícil, esperamos que estos tiempos pasen y que Cristo sea también nuestra esperanza. En todo dolor, en toda enfermedad, en toda tristeza, recurrir a Cristo como nuestra esperanza. Y obviamente también a nuestra Madre Santísima, que ya supo esperar pacientemente desde el nacimiento hasta la muerte de Jesús, siempre junto a Él, esperando la voluntad del Padre. Y respecto a la caridad, el Papa nos dice que vivamos la caridad tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, en la expresión más alta de fe y de nuestra esperanza. La caridad se alegra de ver en que el otro crece. Por este motivo, cuando nosotros vemos que otro crece y nos sentimos alegres, y vemos que alguien sufre, pues también nosotros sentimos el sufrimiento. Nos da dolor verlo angustiado, ver a una persona sola, enferma, sin hogar, despreciado, en situaciones de necesidad. Pero no nada más decir: ay, pobrecito, cómo sufre, qué le pasa, sino realmente la caridad se refiere a ayudar al otro en esos momentos. Podemos decir que en estos momentos, con esta pandemia,
pues no podemos salir, sobre todo los que tenemos ya 70 años o más, ¿no? Por cuidarnos. Pero existen muchos medios, una llamada telefónica, un mensajito en el WhatsApp, ¿verdad? Sentir que el hermano nuestro que está pasando sufrimiento está cerca y que nosotros nos acercamos a él porque tenemos caridad. Por lo tanto, la caridad es el impulso de corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión. Nuevamente, vamos a la encíclica Fratelli Tutti, donde en el número 183 nos dice: a partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización de amor a la que todos podemos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede constituir un mundo nuevo, porque no es sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. Vivir una cuaresma de calidad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia. En este tiempo en que esta epidemia, el COVID-19, pues nos ha metido en un contexto incierto sobre el futuro, pero recordemos siempre la palabra que Dios dirige a su siervo: no temas, que te he redimido. Ofrezcamos nuestra caridad con una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios le ama como un hijo. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que te lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad y representados a su estilo propio y en su cultura, por lo tanto verdaderamente integrados a la sociedad. Y también una parte de este texto fue tomada de Fratelli Tutti en el numeral 187. Entonces vean, hermanos, cómo es necesario que tengamos a la mano nuestro magisterio de la Iglesia, así como nuestro texto bíblico. Y hablando del texto bíblico, vamos a tomar una pequeña lectura de como nos dice nuestro texto, San Mateo, capítulo 6, versículo 6, también nos dice ahí. Dice: tú cuando ores, entra en tu pieza, cierra la puerta y reza a tu Padre, que comparte tus secretos, y tu Padre que ve los secretos, te premiará. Nuestro texto está más sintetizado y nos dice: tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Precisamente recordando esa parte de la oración que nos pide el Papa realizar en este tiempo, ¿verdad? Este versículo del Evangelio de San Mateo nos lleva a eso, a tener momentos de recogimiento, momentos de oración ferviente, precisamente para apoyar no nada más a nuestro ser, a nosotros como seres humanos, ni a nuestras familias, sino también a todos nuestros hermanos. Y como decíamos, a los que tienen más necesidad, a los más necesitados. Hay muchos que necesitan de nosotros, de nuestro consejo, de nuestra oración. Entonces, en ese momento en que nos recogemos para estar en esa comunión con nuestro Padre Dios, tomar en cuenta a nuestros hermanos. Entonces, tanto la Sagrada Escritura como el Magisterio de la Iglesia en esta Cuaresma nos van a ayudar a meditar precisamente en la oración, en el ayuno, en la limosna, en la fe, en la esperanza y en la caridad. El Papa también nos dice: queridos hermanos y hermanas, cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. Creer es tener fe, esperar es la esperanza y amar es la caridad. Y está llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y oración para compartir nuestros bienes. Nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor
cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre. Entonces, hermanos, realmente lo que estamos viviendo, o lo que estamos empezando a vivir a través del miércoles de ceniza, que conocemos así como Cuaresma, nos va a dar la oportunidad de que en esos 40 días nosotros hagamos, como decía yo en mi propia experiencia, un alto a nuestra vida, que hagamos a un lado todo lo que nos estorba para poder vivir esto que nos alienta el Papa a vivirlo, ¿no? Que dejemos ese mundo de miedo, como en este momento del COVID-19, que muchos nos enfermamos no del virus sino del miedo. Que dejemos aparte las noticias estas que nos alteran, que nos llenan de falsa información, que nos dicen que si la vacuna es buena, que si es mala, que si tal sustancia, que si tal medicamento. Todo eso lo dejemos a quien corresponde, a los médicos, y que no nos hagamos nosotros partícipes de esos miedos que nos llevan solamente a perder en un momento dado la fe. Entonces, hermanos, la sugerencia es que dejemos todo eso que nos estorba para vivir unidos a la fe, la esperanza y el amor, la oración, el ayuno y la limosna, dicha de otra manera, la caridad, el amor a nuestros hermanos. Porque en este tiempo los que trabajan, los que perdieron el trabajo, están tan limitados, y unos que no tienen nada para decir, pues yo no tengo económicamente para darle al hermano, pero sí, desde nuestro ser, desde nuestro espíritu, poderle dar ese afecto que tanto necesita. Pidamos, hermanos, que María, Madre de nuestro Salvador y fiel al pie de la cruz, desde el nacimiento hasta el pie de la cruz, y con el corazón de la Iglesia, que nos sostenga con su presencia solícita y la bendición de Cristo resucitado, nos acompañe en el camino hacia de la Pascua. Hermanos, pues pidamos también al Espíritu Santo que nos dé esa luz. Él es la luz para toda esta oscuridad que nos ha tocado vivir. Vamos a dar fin con la siguiente oración. Ustedes pueden hacer otra oración, pueden hacer incluso el canto con el libro de cantos, y vamos a terminar con esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues hermanos, muchas gracias. Esperamos que esto nos sirva para tener una Cuaresma realmente diferente y que la podamos vivir en la fe, la esperanza y el amor. Nos vemos la próxima semana.